¿verdad? Y colocan presente. Y bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Toledo, ¿alguna vez te has asustado? Sí, muchas veces. Muchas veces. ¿Y qué sensaciones hay sientes cuando te asustas? De que tengo ganas de salir corriendo. De que tienes ganas de salir corriendo. Está bien. ¿Y María Campuzano? ¿Se ha asustado alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Me describes cómo te sientes cuando estás asustada? Pues grito o salgo corriendo, en caso de que sea una cucaracha, obvio. Y nada, eso. Gritan y salen corriendo. A Toledo y a María les gusta salir corriendo. Julio Morán, ¿te has sentido asustado alguna vez? Sí. ¿Sí? Y dime, ¿qué sientes cuando estás asustado? Una corriente que corre por mi cuerpo. Interesante, una corriente que corre por el cuerpo. ¿Y granizo? Pueden ser nervios. No te escuché, Valeria. Pueden ser nervios. Pueden ser nervios, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona está, no sé, podemos hablar, qué sé yo, cuando nos vamos a enfrentar a una evaluación, pudiese ser a algunas personas o a una exposición. ¿Cuáles serían las características corporales que se manifiestan minutos antes? Dime, Madeleine. Sudor. Sudor, muy bien, sudoración. Ajá, ¿qué más? Náuseas. Náuseas, Se nos ¿verdad? pone las manos. Baja la temperatura corporal, interesante. ¿Qué más? Quizás se le baje la presión. Aparte del cuerpo de uno. Ajá, se le baja la presión. Comienzan a temblar. Eso, algunas personas muy bien, algunas personas comienzan a temblar, ¿verdad? Empiezan a no poder controlar los movimientos del cuerpo. ¿Qué otra cosa? Algunas se ríen mucho, o sea, como yo. Interesante. Y además de la sudoración, bueno, hay aspectos que quizás no podemos observar, porque primero no tenemos un espejo, ¿verdad? Y hay detalles que son como muy, en el momento son imperceptibles, pero que sí ocurren, ¿no? Además de la sudoración, que es correcto, además del temblor, además de la baja de la temperatura, además de todas esas cosas, algunas personas, ¿qué les pasa con la coloración de la piel? Bueno, dependiendo de cada uno, ¿no? Palidecen. Algunos, por ejemplo, se colocan pálidos y en otros casos, sí, así mismo. Se hacen rojos. Se colocan rojo, ¿verdad? Yo pensaba que me ibas a dar café. No, ¿verdad? Se colocan rojo. Muy bien. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Algunos aumenta, vamos a decir, como el flujo sanguíneo y por eso observamos la cara o algunas partes rojas. Y en otros casos, pues, se observa la palidez, ¿verdad? De la piel. Eso también. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el corazón? Acelera o puede bajar. Muy bien, aumenta el ritmo cardíaco, ¿verdad? Aumenta el ritmo cardíaco. ¿Ah? Algunos se desmayan. Algunos se desmayan, ¿verdad? ¿Alguien sabe por qué las personas se desmayan? ¿Verdad? Bueno, eso se debe prácticamente a que no pueden controlar casi las sensaciones, ¿verdad? Las emociones, y el cerebro parece que cree que va a entrar en un momento de emergencia tan grave que él como que baja el switch. Es como cuando tenemos encendido el foco y le damos al interruptor y se apaga, algo así. Entonces el cerebro, para preservar nuestra integridad, ¿verdad? Como no tiene una respuesta coherente ante ese colapso de estrés, baja el switch y las personas se desmayan, ¿verdad? Esa es una de las respuestas de emergencia. Y me faltaría como un detalle que quizás es poco, ese sí es más imperceptible, ¿verdad? Que tendría que ver con los ojos, ¿verdad? ¿Alguien ha visto, por ejemplo, los loros, los pericos, las guacamayas, cómo les hacen a la pupila, a los ojos, a estos animalitos? Se le dilata.
Se le dilata y se le contrae constantemente, ¿verdad? ¿Por qué hacen esto? Porque ellos necesitan regular la cantidad de luz para poder ver. Eso lo hacemos también nosotros, pero obviamente nosotros no estamos ahí viéndonos, ¿verdad? La pupila del ojo con un espejo. Cuando estamos nerviosos, ¿verdad? La pupila se dilata bastante, ¿verdad? Porque ese es un estado de emergencia. Entonces, todas estas, vamos a decir, estas características o estas sensaciones tienen que ver con el aspecto del sistema nervioso, ¿no? La respuesta. Ahí hay distintos tipos de respuestas. Estoy hablando, por ejemplo, hay unos que me dijeron que quieren correr, que tiemblan. Estamos hablando de una respuesta de movimiento, una respuesta motora. No sé si recuerdan el mecanismo del sistema nervioso que vimos la clase pasada, ¿verdad? El mecanismo general, donde hay unos estímulos externos que entran a través de los órganos sensoriales, por supuesto, que son los órganos receptores, y el sistema nervioso trata de traducir, ¿no? Es como cuando nosotros, nuestra lengua materna es el castellano, ¿verdad? Y estamos estudiando, por ejemplo, inglés. En el cerebro hay un mecanismo, ¿verdad? Hay un proceso en el cual entra la palabra en castellano, hay un proceso de traducción y nosotros la decimos en inglés. O al contrario, nos están hablando en inglés, pero no es nuestra lengua materna, hay un proceso en el cerebro, ¿verdad? Para buscar la equivalencia en la lengua que sí conocemos. Eso es más o menos el funcionamiento del sistema nervioso. Esto como para recordar algunas cosas, ¿no? Y bueno, y hay otro tipo de respuesta, por ejemplo, cuando alguien menciona la sudoración, pues eso es una respuesta, no es de movimiento, es una respuesta secretora, y hay otras respuestas secretoras dentro del cuerpo que son imperceptibles, pero que tienen un efecto. Por ejemplo, les había mencionado también la clase pasada que el aumento de los movimientos cardíacos tendrían que ver con la segregación de una hormona que es la adrenalina, ¿no? Porque es un momento, cuando estamos hablando de momentos de tensión, ¿verdad? Algo así como cuando estamos viendo películas de miedo y no controlamos, nos metemos en la película y sucede algo, gritamos, saltamos, se nos caen los canguiles, etcétera, ¿verdad? Algo así. Entonces, ese es el sistema nervioso. El sistema nervioso no deja de funcionar, ¿verdad? Así usted está dormido, el cerebro sigue funcionando, sigue de alguna manera percibiendo los estímulos, ¿verdad? Externos e internos, porque nuestro cuerpo tiene que mantener, por ejemplo, una temperatura corporal, tiene que tener un equilibrio, ¿verdad? Lo que se conoce como homeostasis. Ahora bien, hay una relación entre dos sistemas, ¿no? En la clase pasada, esto como recopilación de la semana pasada y reviviendo algunas experiencias que ustedes han tenido, ¿verdad? Porque sé que a muchos les sucede eso. Hay una unión entre lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino, que tiene que ver sobre todo en el punto de la respuesta. Entonces, el tema de hoy, ¿verdad? Como sistema de complemento va a ser el sistema endocrino en los animales. Muy bien. ¿Alguien recuerda cuáles son los órganos del sistema nervioso que habíamos mencionado? La médula espinal. La médula espinal. Cerebelo. Cerebelo, muy bien. Sí, era lo que componía donde estaba el cerebelo y todo eso, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero también era con C. Sí, pero podemos ir mencionando. El cerebelo es uno, la médula espinal, ¿cuál es otro? El hipotálamo. El hipotálamo, ajá, muy bien. ¿Cuál otro órgano? El encéfalo. El encéfalo, bueno, que engloba todo, ¿verdad? ¿Cuál es el órgano más grande del encéfalo? Ajá, Madeleine, te leí los labios, pero no te escucho. El cerebro. El cerebro, ¿verdad? Es el que ocupa la mayor proporción en el encéfalo. Está el cerebelo, está el hipotálamo, está el tálamo, ¿verdad? Está el bulbo raquídeo. Vamos antes de hablar aquí de lo que es esto, ¿verdad? Les voy a recordar un poquitico eso, ¿verdad? Para que lo tengamos claro. Aquí vamos a... Okay. Para que lo tengamos claro aquí, ¿verdad? Obviamente el sistema nervioso les había dicho que se divide en dos partes, que era el sistema nervioso
central y el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso central, voy a tratar de dibujarlo, ¿verdad? Tiene que ver con el encéfalo, ¿verdad? Que es toda una masa aquí. Y luego tengo la médula espinal. Entonces, esta es la médula espinal. La médula espinal. La médula espinal es la masa de la sustancia, ¿verdad? O vamos a decir, lo que constituye el sistema nervioso central o el sistema nervioso como sustancia o como masa es bastante sensible, ¿verdad? Si nosotros, no sé si han visto de otros animales, por ejemplo, el cerebro de la vaca o del cerdo, si observan el cerebro, ¿verdad? O el encéfalo de estos animales es parecido al de nosotros, es como una gelatina. Entonces nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el de los animales vertebrados en este caso, que tienen médula espinal, está bien protegido. Entonces en el caso de la médula espinal, ¿cómo se llama la estructura que protege la médula espinal? Columna. Columna Vertebral. vertebral. ¿Verdad? Muy bien, Jaramillo, columna vertebral. Y aquí tenemos el encéfalo, ¿verdad? El encéfalo, que es protegido por ¿qué estructura ósea? ¿Cómo se llama? Cráneo. Cráneo. Muy bien. Entonces, la médula espinal está protegida por la columna vertebral y el encéfalo está protegido por el cráneo, ¿no? Nuestro cuerpo de alguna manera está como perfectamente constituido, ¿no? Entonces, estas estructuras que son sensibles a golpes y esto, ¿verdad? Están protegidas por unos huesos, por una estructura ósea. En el caso del encéfalo, repito, el cráneo, y en el caso de la columna, de la médula, la columna vertebral. Bueno, aquí en el encéfalo, ¿verdad? Tenemos esta estructura, que es la que une a lo que es el encéfalo con la médula espinal, se conoce como bulbo raquídeo o médula oblonga, ¿verdad? Bulbo raquídeo. Tenemos aquí el más grande de todos, ¿verdad? Que es, ¿cuál me habían dicho que era la estructura más grande del encéfalo? Cerebro. Cerebro. Muy bien, el cerebro. Y tenemos otra estructura aquí, ¿verdad? Parecida al cerebro, pero más pequeña, con unas funciones bastante importantes. Cerebelo. El cerebelo, por eso se le llama cerebelo, porque es parecido al cerebro, ¿verdad? Y el cerebro sabemos que está dividido en dos hemisferios. Entre esos dos hemisferios hay dos estructuras, que es el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, lo voy a escribir aquí, ¿verdad? El tálamo y el hipotálamo. Ok, esas son las estructuras, ¿verdad? Del sistema nervioso central. Ahora, para llegar a todas las partes de nuestro cuerpo, ahí se conocen como las cadenas, ¿verdad? O las fibras nerviosas, y en este caso están constituidos por una célula. ¿Recuerdan cuál es el nombre de la célula principal del sistema nervioso? ¿Cuál es la célula principal del sistema nervioso? La neurona. La neurona, muy bien. La célula principal, ¿verdad?, del sistema nervioso es la neurona, ¿verdad? La neurona tiene como una prolongación, ¿verdad? Ya les voy a dibujar algo así. Normalmente esto es una célula, pero la forma que tiene esta célula es de esta manera, la más común que hay en el sistema nervioso, ¿verdad? Y aquí tenemos una estructura alargada. Entonces, la neurona tiene esta estructura. Normalmente estas prolongaciones que están aquí, en esta parte, se llaman dendritas. Dendritas. Esta parte que está aquí, donde está el núcleo, porque este es el núcleo de la célula, este es el núcleo, se le llama cuerpo o soma, que es donde está el citoplasma. Lo vamos a asociar, todas las células tienen la misma estructura, recuerdan, ¿verdad? El núcleo, pared celular, todo eso. Pero la forma de esta célula es de esta forma que está aquí, ¿no? Entonces, este es el cuerpo celular o soma, ¿verdad?
que es donde está el citoplasma. Esta estructura alargada, ¿verdad? Que está aquí, se conoce como el nombre de axón. Estas terminaciones que están aquí son los botones sinápticos. El axón está cubierto por una sustancia gelatinosa, ¿verdad? Y por diferentes estructuras. Una de ellas se conoce como vaina de mielina. Muy bien. Ahora, algo importante del sistema nervioso, ¿verdad? Es que el impulso nervioso, o lo que podemos llamar como una especie de corriente, ¿verdad? Que viaja, o los impulsos viajan en una sola dirección. En el sistema nervioso, el envío del impulso es unidireccional. Y va siempre desde las dendritas hacia los botones sinápticos. Esa es la dirección del impulso nervioso. Desde las dendritas hasta los botones sinápticos, ¿verdad? Y la comunicación entre dos neuronas se le conoce como sinapsis, es decir, la unión entre una neurona y otra, la comunicación que puede existir entre ambas. Se conoce como sinapsis. Eso básicamente como para aclarar algunos elementos de el sistema nervioso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Cuestionamientos, algo? ¿Dudas? Ok. Las células gliales. Dígame. Las células gliales, eso había leído también. Las células gliales, Verónica, buena pregunta, ¿verdad? Son células accesorias. Por ejemplo, todos tenemos un celular, ¿verdad? Vamos a suponer que el celular es la neurona, ¿verdad? Entonces, un accesorio como el auricular, el celular sigue funcionando con o sin este aparatico, ¿verdad que sí? Sin el auricular. Entonces, la célula principal es la neurona, como el celular. Y las células gliales son células accesorias. Ahora, ¿qué es lo que hace un accesorio en el celular? Hacerlo más cómodo, un mejor trabajo. Por ejemplo, si consigo dónde colocarlo, me va a facilitar mucho mejor, va a hacer que su trabajo sea más eficiente. Ahora bien, ¿qué fue lo que les dije? Que el sistema nervioso no descansa, ¿verdad que sí? Aunque estemos dormidos, está funcionando. Significa, vamos a suponer esto, ¿no? Vamos a hacer como una analogía. Eso significa que una persona que está trabajando 24 horas no tiene tiempo de ir a su casa a cocinar para alimentarse, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que hace una persona, por ejemplo, en estos casos, que trabaja 24 horas? Si quiere alimentarse, ¿cuál sería una solución para no dejar de trabajar? Porque es su función. Llevar su comida al trabajo. Por ejemplo, llevar su comida al trabajo. ¿Y otra cosa? Comprarla. Muy bien. Entonces, en el caso de las células gliales, hay células que se encargan de la alimentación de la neurona. La neurona no se puede mover de donde está porque tiene que seguir haciendo su trabajo. Tiene que seguir percibiendo. Los estímulos son 24 horas. Usted está ahí sentado y parece que no tiene estímulos, pero sí, me está escuchando, está la luz de su cuarto, están los sonidos, está lo que estás palpando, lo que está sintiendo. Siempre hay estímulos. Las neuronas no se van a mover de su lugar. Entonces, una célula accesoria o glial sería la que la alimenta. Otra célula accesoria es la que forma la vaina de mielina. Entonces, cada célula tiene la responsabilidad de las accesorias de hacer que el sistema nervioso funcione de una forma más eficiente. O, por ejemplo, cuando una neurona muere, es como cuando sacamos la basura, ¿verdad? Nosotros no llegamos hasta el botadero donde está el almacén de las basuras, sino que lo sacamos afuera y pasa un camión, pasa un recolector de basura. Entonces, eso ocurre. Hay una célula que se encarga de retirar la materia muerta y los desechos generados. Entonces, esas son las células gliales, Verónica, ¿no? Y eso es para todo. Tenemos los astrocitos, las oligodendroglías, ¿verdad? Y que son dos de las células que están allí. Comprendimos lo que es una célula glial. Sí son parte del sistema nervioso, pero no son las células principales. Son las células, de hecho, las bibliografías, algunas las llaman células accesorias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos entonces. En el sistema, vamos ahora sí a compartir lo que les estaba diciendo aquí. El sistema endocrino, ¿verdad? Es el encargado de realizar
de seguir en conjunto con el sistema nervioso de generar lo que es la homeostasis o el equilibrio en el cuerpo. Entonces, en el sistema endocrino está constituido también por unos órganos. Estos órganos se llaman glándulas. Los órganos del sistema endocrino se llaman glándulas. Endo significa hacia adentro. Es decir, que la secreción es interna, entre los órganos internos, y normalmente es en el torrente sanguíneo, es decir, en la sangre, que es lo que fluye a lo largo de todo el cuerpo, de forma muy rápida. Ahora, sí hay secreciones externas. Por ejemplo, ustedes me dijeron que cuando iban a exponer, ¿cuál era la secreción que tenemos hacia afuera? Sudor. Sudor, ¿verdad? En ese caso no es una secreción endocrina, es una secreción exocrina, ¿verdad? Y la glándula que la realiza, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la glándula encargada de producir sudor? No son sudorípidas, algo así se llama, ¿no? Ajá, muy bien, glándulas sudorípicas. Glándulas sudoríparas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, también otra secreción externa que está aquí. ¿Cómo se llama lo que sale por aquí? Lágrimas. Lágrimas. ¿Y cómo se llama esa glándula? Glándulas lagrimales. Ajá, glándulas lacrimales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas secreciones, como son hacia afuera del cuerpo, son exocrinas. Nosotros vamos a trabajar en el sistema endocrino con las secreciones internas, las que ocurren dentro. Y los órganos encargados de esas secreciones se llaman glándulas. Glándulas. Muy bien. Ahora, en el caso de cómo se llama esa sustancia que ellos segregan, de forma general se llaman hormonas, ¿no? Entonces vamos a ver el sistema endocrino. Aquí tenemos un organizador, ¿verdad? Que está en nuestro material de la plataforma, ¿verdad? Como es en animales, lo vamos a explicar de forma muy generalizada. Luego nosotros vamos a hablar del sistema endocrino ya en el ser humano, pero eso en otra unidad. Entonces, el sistema endocrino está formado por glándulas endocrinas que producen hormonas. Hormonas es la sustancia química que ellos producen, ¿verdad? Y actúan sobre las células y los órganos, ¿verdad? Este sistema nervioso también está formado por órganos neurosecretores, ¿verdad? Cuando escuchen la palabra neuro, ahí está la relación con el sistema nervioso. Aquí dice, formados por neuronas secretoras, producen neurohormonas y también actúan sobre las células y los órganos, ¿verdad? Las hormonas y las neurohormonas son vertidas a la sangre, que fue lo que les dije, que ellas son, ¿verdad? Para que tengan un trabajo más eficiente y lleguen rápidamente al lugar donde tienen que llegar, ¿verdad? Ellas van a viajar en el torrente sanguíneo, en la sangre, ¿verdad? Para poder llegar al lugar donde tienen que ejecutar la acción que se les está encomendando. Obviamente tenemos dos tipos o dos clasificaciones generales de los animales. Tenemos los invertebrados y los vertebrados. En el caso de los invertebrados, fundamentalmente se hace por células neurosecretoras, ¿verdad? Que, por ejemplo, regulan el comportamiento reproductor, la muda de la piel, la metamorfosis, los cambios de pigmentación, los procesos de regeneración, y aquí les da ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los invertebrados tenemos que estas tres funciones, ¿verdad? En las neurosecretoras es en los insectos. En el cambio de pigmentación tenemos crustáceos y cefalópodos. Y en el caso, por ejemplo, de los procesos de regeneración tenemos los cnidarios y los platelmintos, ¿no? Ahora, en los vertebrados, que son más complejos que los invertebrados, aquí las glándulas tenemos varias, que también las poseemos nosotros, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la tiroides. Estos son los nombres de las glándulas. Aquí está dónde están ubicadas estas glándulas, ¿verdad? ¿Dónde están ubicadas? Y nos dice aquí que secretan neurohormonas en el caso del hipotálamo. Aquí nos dice que el páncreas es mixta, ¿verdad? Y que las gónadas están, las glándulas son los testículos en el caso de los machos y los ovarios en el caso de las féminas o las hembras, ¿no? Dependiendo del animal. Ok. Esto sería, de forma muy general, ¿no? Lo que es el sistema endocrino. Las hormonas, que son las sustancias químicas importantes que se van a secretar y que van a ejecutar una función importante en el cuerpo, tienen una clasificación, ¿verdad? Las hormonas pueden ser según su función
hormonas trópicas, hormonas sexuales y hormonas anabólicas. Las hormonas trópicas apuntan solo a otras glándulas endocrinas y estimulan el desarrollo y la secreción. Las hormonas sexuales apuntan a los tejidos reproductivos y las hormonas anabólicas estimulan el anabolismo en las células diana o las células blanco, que es donde la diana es el blanco, ¿verdad? Yo secreto la sustancia, por ejemplo, yo soy una glándula, secreto una hormona y esa hormona a donde va dirigida específicamente se le conoce como célula blanco o órgano blanco, ¿verdad? Que es la diana donde ella debe llegar y ejecutar su función. Entonces, esta sería la clasificación según su función. Ahora, su clasificación según su estructura química, es decir, estamos hablando de la fórmula de la molécula, ¿verdad? Cómo está constituida, por qué átomos y su estructura. Entonces tenemos las que son esteroideas, y aquí les dan ejemplo, como la aldosterona, el estrógeno, la progesterona, son esteroideas. Las que tienen base proteica, ya estamos hablando de esteroideas y no esteroideas. Las no esteroideas tenemos proteicas, es decir, que son de base proteica, que tienen como base, tienen base proteica, por ejemplo, la del crecimiento, la prolactina, la paratiroides, la calcitocina, ¿verdad? La insulina, son proteicas. Las que tienen base peptídica, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la oxitocina, la somatostatina, aquí les dan los ejemplos, ¿verdad? La ADH, la MSH, la TRH. Las derivadas de aminoácidos simples, como la adrenalina, la melatonina, la tiroxina, y las glucoproteicas, ¿verdad? Tenemos las folículo estimulantes, las luteinizantes, la tiroide estimulante y la gonadotropina cariónica, ¿no? Serían los tipos según su estructura química. Muy bien. Aquí tenemos cómo es el control nervioso y hormonal, la relación que existe entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿verdad? El sistema de coordinación y regulación. Aquí tenemos el sistema nervioso en animales y hay un sistema hormonal o endocrino tanto en animales como en vegetales. Ellos están integrados. Por ejemplo, el sistema nervioso, ¿verdad? Actúa por impulsos nerviosos y el hormonal o endocrino por hormonas. En el caso del nervioso utilizan los nervios y en el caso del endocrino el medio interno. Recuerden que es endocrina, hacia adentro. En el caso del sistema nervioso su velocidad de respuesta es rápida y en el caso del sistema endocrino es lenta. Puede ser, nosotros podemos pasar por un momento, en el caso de la adrenalina, ¿verdad? Que tenemos un momento de impacto y el corazón está latiendo, el corazón no va a bajar rápidamente, ¿verdad? Eso es un proceso mucho más lento que, por ejemplo, tocar algo caliente y quitar la mano. A eso nos referimos, a esa velocidad. Luego tenemos, por ejemplo, la duración de la respuesta. En el caso del sistema nervioso es poco duradera, es instantánea. Y en el caso, como les dije, seguimos con el mismo ejemplo del corazón, es un poco más duradera en el tiempo. Sí llega a quitarse, pero es prolongada. En el caso de la especificidad de la respuesta, en el sistema nervioso es muy específico porque debe salvarnos, por ejemplo, en momentos de emergencia, y en el caso del sistema endocrino es poco específica. Las funciones en el sistema nervioso, ¿verdad? Requieren respuestas rápidas, y en el sistema endocrino las que requieren una acción lenta y continua, que se mantengan bajo cierto tiempo, ¿no? Ok. Muy bien. Aquí tenemos el mecanismo, ¿verdad? La unión de ambos sistemas, tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino, se llama sistema neuroendocrino. Entonces tenemos, en el caso del sistema nervioso, cuando hay un estímulo o una necesidad, lo capta el sistema nervioso, va hacia el sistema nervioso central, aquí dice cerebro, ¿verdad? O la red electroquímica, luego vienen las neuronas, segregan neurotransmisores que van al tejido blanco, ¿verdad? Y allí hacen que se genere la respuesta secretora, generando hormonas, que son los mensajeros químicos, hacia las glándulas que forman parte del sistema nervioso. Este es el mecanismo, la relación que existe entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Repito, el estímulo va hacia el sistema nervioso central, luego va hacia las neuronas que generan un neurotransmisor, que es una sustancia química, va hacia, en este caso debe ir hacia un tejido que básicamente debería ser una glándula, ¿verdad? Que va a generar una hormona, que es el mensajero químico, que es la que segrega, y entonces empieza a actuar el sistema endocrino en ese caso. Es la relación. Bueno, aquí está, es un esquema.
¿verdad? Aquí tiene, esta es una hormona, una forma general, ¿verdad? Con un color específico. Aquí tenemos, esta es la célula, por ejemplo, o en la diana donde va a ir, aquí está el receptor en la célula y luego entra y genera en el citoplasma lo que sería la acción de esa hormona, ¿no? De forma esquemática sería lo que está allí. Muy bien. La regulación hormonal sería por un proceso que se llama retroalimentación negativa, ¿no? Aquí tenemos algo así como lo que hicimos en el sistema nervioso, pero en este caso es el funcionamiento el funcionamiento del sistema endocrino. Aquí tenemos el hipotálamo, ¿verdad? Produce los factores liberadores que activan la hipófisis, que es la glándula principal del sistema endocrino, produce las hormonas y estas actúan sobre las células diana, ¿verdad? O el blanco en particular. Entonces, aquí está la retroalimentación negativa. Por ejemplo, si su concentración es baja, vuelve a los factores liberadores para que activen la hipófisis y pueda aumentar su concentración. Lo mismo ocurre si su concentración es alta. Va a los factores liberadores para que disminuya la concentración si ya pasó el estímulo. Por eso se llama retroalimentación negativa, ¿no? Aquí está la forma de funcionamiento de lo que sería la regulación hormonal en general. ¿Tienen alguna pregunta del funcionamiento del sistema endocrino? Que me salieron 2 personas, ya vamos a averiguar quiénes son. ¿Alguna pregunta con el funcionamiento del sistema endocrino? ¿Seguro? Como estamos hablando del sistema endocrino de forma muy generalizada, ¿verdad? O amplia en los animales, la actividad que tenemos en la plataforma es generar un cuadro comparativo, ¿verdad? Descriptivo acerca de cómo es, ya yo les di una idea más o menos allí en el que está en el organizador, cómo es el sistema nervioso, o cómo es el sistema, endocrino en los invertebrados, colocando, por ejemplo, colocando ejemplos, e imágenes al respecto, y el sistema endocrino en los vertebrados, ¿verdad? No lo vamos a hacer por filum, como hicimos el sistema nervioso, sino que lo vamos a hacer en los 2 grandes grupos, invertebrados y vertebrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, comparando ambos. Sí, los podemos comparar y colocamos ejemplos. Ahí como, por ejemplo, si vamos a hablar de insectos, de platelminto, puedo colocar, qué sé yo, no sé, un ejemplo de una abeja, un ejemplo de cefalópodo, y en el caso de los vertebrados, pues ya sabemos que tenemos, por ejemplo, caballos, gallinas, etcétera, aves, ¿no? Diferentes tipos de vertebrados. Ahí. ¿Alguna pregunta con ese? ¿Seguro? ¿Algo interesante que les haya parecido el tema en este último minuto? ¿Que quieran resaltar? ¿Algo que hayan aprendido nuevo? Lo único que no sabía que venía la primera pregunta, pero bueno, ya la descubrí. ¿Cuál primera pregunta? Lo de estar asustado, eso. Ah, ok, ya. Bueno, chicos, nos queda ya menos de 1 minuto, ¿verdad? Cualquier cosa me escriben si tienen dudas con la actividad. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día todos, ¿verdad? En sus clases y en la semana. Bye. Chao, maestro, cuídese. Cuídense, que tengan un excelente día. Chao, profe. Chao.